Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, gilatbao.cl, y nos pueden encontrar. En esta oportunidad, hablando sobre la Parashat Kitizá, cuando eleves. Esta porción, ¿cierto?, de la Torá, una porción del libro del Shemot, nos trae todavía algunos pasajes sobre la hechura, ¿cierto?, del Mishkan, sobre el tabernáculo. Nos invita, ¿cierto?, también a reflexionar, porque a veces las cosas parecen ir bien, de repente están mal, de repente estamos bien, de repente mal, alti y bajo, ¿cierto? El pueblo de Israel tuvo bastante altibajos y en poco tiempo. Fue un pueblo difícil, ¿no? De dura cerviz, como dice la escritura, o de cuello rígido, duro, ¿cierto? Que no cambia. Parece que hay que romperlo para que se mueva un poco. Algo así pasó con el pueblo de Israel. Como mi hermano Benjamín aquí, que se reía cuando lamentablemente el pueblo cometió este grave error. Parece, cierto, una mala broma, pero no fue así. Fue algo real. Dice la Torá: habló el Eterno a Moshe diciendo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará a Adonai un rescate por su persona, para que, cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Esto se dará para todo aquel que sea contado medio ciclo, mahatzita shekel, conforme al ciclo del santuario, etc. Bueno, como dijimos, esta porción habla de muchas cosas, como dijimos ayer, muchas cosas, ¿cierto? Muchos pasajes, muchas historias. La hechura del Kior, ¿cierto? Donde se lavaban, ¿cierto?, las manos, el santuario. Todavía se habla un poco de los elementos, ¿cierto?, del Mishkan, de los artesanos. Se habla del becerro de oro, la historia de cómo Moshe intercede, y después cómo los levitas toman el control también y retoman, por así decirlo, el celo del Eterno, etcétera. La verdad es que hay muchas cosas que hablar sobre esta parasha. Pero para iniciar, solamente comentar lo siguiente. La lectura comienza, ¿cierto?, hablando de la hechura del Mishkan, el tabernáculo. Pero habla, ¿cierto?, interrumpe, digamos, este pasaje del Shemot, hablándonos sobre el censo. Hay que contar a los hijos de Israel. Hay que contarlos. O sea, no solamente hay que hacer un tabernáculo, también hay que contar al pueblo. Hay que levantar una tienda de reunión, ¿cierto? Pero también hay que saber quiénes son los que van a, por así decirlo, asistir. Quiénes van a ser para los que está diseñado el tabernáculo, ¿cierto? Cuando uno habla de un censo, generalmente tiene hoy día razones estadísticas, ¿no? Hoy día es como para saber un poco hacer políticas sociales. Cómo está conformada, ¿cierto?, la sociedad, las edades, las familias, cuánta gente hay, a lo mejor temas económicos, quiénes son los que están más vulnerables, y un poco conocer todo eso. Ahora, dentro de este censo se invita, ¿cierto?, a que cada persona participe también de la mantención de este Mishkan. Cada persona debía aportar, ¿cierto?, medio ciclo, ni aumentarlo ni disminuirlo. Y este censo tenía una razón también de mantención. Una es saber con quiénes se cuenta, obviamente. Cada uno de los hijos de Israel tenía que ser contado para saber que se cuenta con ellos. Esto es algo recíproco. Y el Mishkan, ¿cierto?, el cual iba a ser administrado por unas pocas personas solamente, tenía que tener personas que lo mantuviesen, y no solamente algunos pocos, para que no se transformara en un Mishkan de la élite, ¿cierto?, de la élite. Que solo algunos pudiesen acceder al tabernáculo, que solo algunos pudiesen ir allí, asistir, a lo mejor contemplar y saber qué pasaba ahí. Cada uno, ¿cierto?, debía estar convocado, sentirlo como algo propio, algo del pueblo, un mandato, ¿cierto?, del pueblo. A veces se habla esto, ¿no?, de la política, que ellos están comandados, ¿cierto? Tienen un mandato de la gente para gobernar y hacer políticas buenas. Pero a veces se autorrepresentan, ¿no? Bueno, quizás muchas veces. O autorrepresentan a su
a sus partidos políticos, a su ideología. Obviamente cada cual tiene su idea, pero la invitación acá no es que cada cual quiera impartir una ideología en el Mishkan. Yo lo que yo creo, yo aporto, y por lo tanto, como yo aporto, quiero que se haga esto en el Mishkan. No, no fue así, sino que la cosa ya estaba determinada, ya había un diseño, y había que seguir, ¿cierto?, este diseño, un tafnit, un diseño. Y este diseño estaba hecho para que cada uno de los hijos de Israel participara en ese diseño, aportando la misma cantidad. No es que alguien pudiese llegar y cambiar las reglas, o decir no me gusta esto, cambiémoslo por esto, y doy un poco más, sino que cada cual participó y se vio reflejado dentro de toda la hechura del Mishkan. Cada cual estuvo representado allí. O sea, este diseño de Dios, no solamente para los levitas, para los sacerdotes que iban a administrar el templo, sino que también iba a ser para cada uno de ellos. Ellos se iban a reflejar en el Mishkan. Estaba diseñado para ellos y para que ellos se consideraran un solo cuerpo. Así como el Mishkan era uno, el pueblo de Israel tenía que ser uno. Así como el pueblo, ¿cierto?, tenía necesidades, tenía utensilios y necesitaba, ¿cierto?, a lo mejor cosas para administrar en su hogar, en su quehacer diario, pues también había una casa que lo representaba, la casa de todos. Como a veces les gusta decir a algunos, la casa de todos, ¿cierto? Pero bueno, esa era la real casa de todos. ¿Por qué? Porque el objetivo de la real casa de todos es que no que el presidente, no que el gobernante, la autoridad, el sacerdote estuviera ahí. El Eterno residirá ahí, así como reside en cada hogar y en cada corazón. ¿Cierto? Me construirán un Mishkan y yo habitaré en medio de ellos. Esa era la casa de todos que reflejaba. Donde estaba la presencia del Eterno, pues también estaba en cada hogar de los hijos de Israel. ¿Cierto? Para demostrar que eran uno. Por lo tanto, todos mantenían en sus hogares, en sus familias, ese Mishkan que reflejaba que ellos eran uno y el Eterno estaba con cada uno de ellos. Y no había diferencia entre el pueblo. Eran todos, ¿cierto?, uno. Ahora, esto sucede, ¿cierto? Y se nos relata inmediatamente, digamos, en paralelo con los hechos, ¿cierto?, de que Moshe asciende hasta la cima del Har Sinai, del monte Sinai, para recibir la Torá del Eterno. Esto impacienta a los hijos de Israel. Como hablábamos ayer, la impaciencia, la verdad es que es una virtud poco útil. La paciencia es una buena virtud. No siempre es bueno tener tanta paciencia, ¿cierto? El Eterno tampoco tuvo paciencia demasiada en esta parasha. Le dijo a Moshe, literalmente, bueno, tu pueblo, mira lo que está haciendo. Me voy a levantar otro pueblo. Ya no es mi pueblo, este es tu pueblo, no mi pueblo. Pero también, ¿cierto?, por otro lado, los hijos de Israel demostraron una impaciencia que la verdad es que los llevó a cometer errores, no a pensar bien las cosas. El Eterno tenía todo un plan, estaba armando todo un esquema, ¿cierto? Pero lamentablemente quisieron hacer las cosas más rápido de lo que ya eran. O sea, las cosas ya eran muy rápidas. Ya iban rápidas las cosas. O sea, estamos hablando de semanas que habían pasado y quizás no muchos días desde la salida de Egipto. O sea, fue todo rápido. Toda la salida fue rápida hasta llegar al monte Sinaí. Recordemos, ¿cierto?, que en nuestra tradición se nos explica de que prácticamente desde que salieron de Egipto en Pesaj hasta llegar, ¿cierto?, al monte Sinaí, estamos hablando de Pesaj a Shavuot, son 50 días. 50 días. No estamos hablando de que las cosas iban lento. O sea, usted imagínese que de un mes para otro sea libre, a lo mejor esté levantando un Mishkan, esté recibiendo la palabra del Eterno, haya visto la nube, tanto y milagro acá y esto acá, o sea, es demasiado. Bueno, en nuestros días estamos un poco acostumbrados, ¿cierto?, a la rapidez de la velocidad de las cosas que acontecen, así como con la tecnología. Y los hijos de Israel parece que se acostumbraron un poco a esta rapidez de los cambios y de las cosas que necesitaban. Queremos ya comida, queremos ya agua, queremos ya esto, queremos ya esto. Pero si ya
Ya salieron rápido, ya hicieron muchas cosas. O sea, se ha escuchado que un pueblo entero salga, ¿cierto? De una nación, de esclavos, ¿cierto? Sea liberado y ya tenga prácticamente su independencia. Y ya tenga otra manera de vivir y ya tenga quien los sostenga. A veces cuando la gente se libraba de esos opresores, no es que ya estaba todo hecho, tenían que reconstruir. Aquí no tenían que reconstruir nada. El Eterno les estaba diciendo cómo construir su nación. Desde cero. Todo esto requiere, por supuesto, un corazón constructivo. Como lo fue el de Betzalel y Aholiab, ¿cierto? Tuvieron un corazón sabio, corazón que les permitió construir, edificar, conforme al diseño, porque fue constructivo. Cuando las personas, ¿cierto?, reciben una orden, tienes que hacer esto. Y la gente destructiva siempre dice, no, pero ¿por qué así? Esto no debería hacerse de esta manera, de esta otra. No, yo no voy a hacer lo que me dijeron. Eso no es constructivo. La persona constructiva siempre pensará y velará cómo hacer lo que me mandaron a hacer de la mejor manera posible. Buscar las alternativas, ¿cierto?, para poder llegar hasta ese punto. Lamentablemente, el corazón constructivo del pueblo los hizo construir un becerro. Eso fue lo que construyeron en su impaciencia, cuando debieron haber alzado el Mishkan y ese ser su obra más sublime. Pero reemplazaron esa obra por un becerro, ¿cierto? Una imagen de un animal de oro, volviendo un poco a los dioses egipcios. Bueno, la verdad es que bastante dramática esta lectura, ¿no? Todo lo que acontece allí, la verdad es que es bastante triste. Ahora, hay algo que podemos pensar referente a este orden de cómo se nos habla de contar el pueblo, a la vez construir el Mishkan y a la vez la construcción del becerro de oro. Y es que primero que todo, ¿cierto? Se habla, en esta parasha se habla sobre realizar el censo, este conteo, ¿cierto?, de personas. Para querer enseñarnos también de que Dios conoce y cuenta cada persona, cada obra de sus corazones, sus manos y por dónde quieren andar, ¿cierto? El Eterno cuenta a cada persona, pero también conoce de cada persona sus obras, sus caminos, sus andanzas y lo que hay realmente en su corazón. Él conoce a cada uno de los hijos de Israel. Porque cuando hay un pecado colectivo, que posteriormente, ¿cierto?, sucedió con el becerro de oro, alguien pudiese llegar a pensar, ya, pero yo no lo hice. Yo no construí el becerro. Lo hizo Aarón. O Aarón con su séquito. Yo la verdad solo miré, no dije nada. Ya, pero de alguna forma todo el pueblo participó, todo el pueblo fue culpable. Entonces, si en realidad alguien quisiese quitarse la culpa, diciendo, no, pero otros lo hicieron, otros incitaron a Moshe, yo no hice nada, yo quedé en silencio, me quedé en silencio. Yo no contribuí con oro, ok, pero ¿evitaste eso? ¿Qué hay en tu corazón? Porque el censo nos dice, cada persona está contada, cada obra y cada camino de sus corazones está ahí, delante del Eterno. Cada uno es contado ante Él. Porque muchas veces cuando hay problemas colectivos, la gente se lava las manos, ¿cierto? La gente dice, no, yo no tuve que ver, fueron los demás y yo no. Y a veces la misma gente que trama todo esto, que es culpable, hace eso con sus amigos. No, él fue. O sea, tú participaste, pero también le echas la culpa al otro, que a lo mejor hizo un poco más que tú. Queriendo sacarte, ¿cierto?, la culpa y echándosela al que hizo o tuvo más culpa que yo. No, el Eterno cuenta a cada persona y conoce el camino de sus corazones. Nada hay fuera de él. Cada individuo es importante, cuenta para ser bendecido, pero también para ser castigado si es que no hace lo correcto. Si comete errores, si realmente, ¿cierto?, se desvía por el mal camino, cada persona está contada. Y cada corazón está delante de él. Es sencillo, ¿cierto?, castigar a alguien cuando comete un error y condenarlo. Pero cuando hay errores colectivos, nadie quiere reconocer sus errores. La culpa la tiene el otro. Ellos son los que se fueron en contra de esto. No, ellos fueron. Nosotros no hicimos nada malo. No cometimos ningún error.
fueron los demás. Bueno, la Torá nos habla de la responsabilidad individual a través del censo, ¿cierto? Tenemos que cada uno participar del Mishkan. O sea, si alguien permitió que se hiciese idolatría en medio de una hechura como el Mishkan, donde recibía la presencia del Eterno, y reemplazarla por otra deidad hecha por manos de hombres, cada uno de ellos que tenía que aportar su Mahatzita Shekel, su medio ciclo, pues también era responsable de mantener la pureza del lugar. Y si la pureza no vino, a lo mejor desde el santuario mismo, la impureza, pero vino desde el corazón del pueblo, también son culpables. Y tienen que tener responsabilidad sobre ello. Las cosas no se echan a perder de un momento para otro solo porque sí, ¿no? Algo estuvo pasando primero en ellos, ¿cierto? Para llegar hasta ese lugar. Otro punto es que a veces la Torá no es que se preocupe tanto del orden de los acontecimientos. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que Moshe sube, se hace el Mishkan, se hace un censo, de repente sigue arriba y baja y quiebra las tablas? Es como un poco, si uno se fija en la cronología de los acontecimientos, no es tan clara. Pero lo que tenemos que entender es que la Torá no siempre está preocupada del orden de las cosas, sino que Torá es eso, Torá, instrucción, educación, corrección, para todas las generaciones. No significa de que algo sea ley. La Torá no solamente ley como se le leerían en griego, una ley, esto no cambia, ¿no? Es instrucción, es enseñanza. Y la instrucción y la enseñanza moldea. La ley no, la ley es intransigente, ¿cierto? Intransigible, no cambia. Pero la Torá es instrucción, moldea el corazón, ¿cierto? Tiene ese fin de cambiar a la gente. Por eso, imagínate, si la Torá del Mishkan, del censo, hubiese sido una ley que no se hubiese podido romper por nada del mundo, sencillamente los hijos de Israel hubiesen tenido su castigo merecido y hubiesen perecido en el desierto ahí mismo, y se acabó. Pero no fue así, porque la Torá no es solamente una ley que no cambia y que si se quiebra, se rompe y ya. A través, ¿cierto?, de Moshe, rompió la ley, como una tabla o una piedra que se rompió. Se puede volver a hacer. De alguna forma es maniable, es moldeable. La Torá, ¿cierto? Cometemos errores que a lo mejor no tienen una consecuencia muy grande, pero también a su vez podemos cambiar, volver a empezar y ser moldeados nuevamente. Esa es Torá, ¿cierto? Es instrucción que moldea el corazón para todas las generaciones. Y lo otro es que este pasaje de la Torá nos habla, inicia con un pasaje, digamos, de esperanza, tikvá, ¿cierto? Y no de mera condenación. O sea, antes de hablar sobre el pecado del becerro de oro y el castigo mismo de lo que iba a ocurrir entonces, nos habla de que Dios está y decide estar en medio del pueblo. Y de hecho, después del becerro de oro también decide recibir su presencia ahí. No está todo perdido. No es como que aquí quedó el desastre, se acabó todo, empezó mal y terminó mal. No, esto empezó bien, siguió mal, pero el Eterno quiere que termine bien, que cumplamos, ¿cierto?, para hasta llegar al final y la meta, lo alcancemos. Hay un tropiezo, hay un rompimiento, ok, pero no partió todo mal, no tiene por qué terminar mal. A veces las cosas, la gente dice, bueno, ya no tiene marcha atrás. Y a veces se olvida de las cosas que partieron bien. Y dice, no, esto ya no da para más, tiene que terminar y terminar mal. Pero cabe preguntarse, ¿las cosas empezaron tan mal? ¿Había algo bueno detrás de ello? Bueno, por supuesto que habían cosas buenas y Moshe fue con todo a implorarle al Eterno las cosas buenas. Esto no partió mal, partió con tu promesa, partió con gente, personas que te obedecieron a ti, que siguieron tus caminos, que te buscaron. Fuimos tu pueblo, nos sacaste de Egipto. No vaya a ser cosa que las naciones piensen después que fue esto en vano, que tu mano poderosa
llegue a extinguirse en algún momento. Las cosas partieron bien. No tienen por qué terminar así. Ten misericordia. Cambia tu edicto, ¿cierto? Sobre nosotros. Hay cosas que no tienen a lo mejor una vuelta atrás, pero hay que darle la vuelta a las cosas a veces. Es cierto, hay cosas que ya se acaban y no tienen más vuelta, pero esta por allá nos habla de la esperanza de que sí, pueden tener una vuelta, ¿no? La gente puede recapacitar, puede arrepentirse, puede cambiar. Las cosas no partieron tan mal como queremos que terminen. Podemos volver a conectar los caminos, porque Él nos considera a cada uno de nosotros, Él nos mira, ¿cierto? Estamos ante Él. No tiene todo por qué acabar tan horrible, ¿cierto? Las cosas tan mal. Ahora, vayámonos un poquito más adelante en la historia. Cuando ocurrió lo del censo, no solo los días de Moshe, de Aarón, por ejemplo, también lo leemos, ¿cierto?, en el libro de Josué, de Yehoshua, ¿cierto? Cuando ellos llegaron a la tierra, fueron repartidos. Bueno, en el momento en que ellos recibieron la Torá, nadie sabía, a ciencia cierta, salvo el Eterno, cuántas personas habían en el campamento de Israel. No sabíamos. Cuando recibieron la Torá, nadie sabía cuántos eran. No hubo censo. Nadie sabe cuánta gente sigue la Torá. A lo mejor hasta el día de hoy muchos quieren decir, no, estos son los que siguen la Torá. No, siempre hay más, parece. No hay un censo, parece que es como la arena del mar y las estrellas del cielo. Aunque las quieras contar, ahí están, sin contar. Nadie sabe cuánta gente ha recibido la Torá delante del Eterno. No hubo censo en ese momento. Pero tenía que haber un conteo, ¿ok? Dios quería tener un conteo, pero a su vez parece que no quería, o la escritura nos habla de que no es el objetivo contar cuántos somos. Ahora, ¿por qué no quería que cada uno, a lo mejor en ese momento, fuera contado desde antemano al recibir la Torá? Bueno, para demostrarles en el fondo que todos estuvieron bajo el monte, todos escucharon, todos temieron, todos oyeron, todos vieron lo que aconteció ahí. Todos por igual. Nadie, ¿cierto?, fue censado en una posición y nadie pudo decir, en el fondo, yo estuve más cerca. Yo estaba en este lugar, en esta esquina, yo estaba aquí al lado de, yo aquí, yo acá. No. Todos fueron iguales, todos recibieron por igual en ese momento la Torá. Todos van en lo mismo ante el Eterno. Jóvenes, no tan jóvenes, adultos, no tan adultos, más que adultos. Hombres, mujeres, niños. Gente libre, gente esclava. Todos tienen el mismo valor ante el Eterno. Así que ordenó que para que esto fuese demostrado de parte, ¿cierto?, de las personas, que dieran una cantidad de dinero, Mahatzita Shekel, recolectando de cada uno de ellos medio ciclo, de cada alma. Dice en hebreo, dice de cada persona. Utiliza la palabra nefesh, que sería como cada alma, ¿no? De cada alma recolectó la misma medida, demostrando así que quiere que sean iguales. Niños, ancianos, hombres, mujeres, medio ciclo. Si alguien tenía más, medio ciclo. Si tenía menos, medio ciclo. Ahora, ¿qué se hizo con esto? Bueno, se fundieron, según lo que sabemos, se fundieron y se hicieron las anclas del que sujetaban los pilares de la tienda, ¿cierto? Del Mishkan, en su lugar. La plata, ¿cierto?, es pesada. Y se fundieron, ¿cierto?, esos medios ciclos, se hicieron las bases que insertaron las varas de madera, por ejemplo, que sostenían la tienda del tabernáculo en su lugar. O sea, esto sirvió como pilares. Los pilares, ¿cierto?, de la sociedad de Israel. Los pilares de Israel fueron estos medios ciclos. ¿Cuál es el pilar?
en el fondo de esta congregación, todos son iguales ante el Eterno, ante la Torá, ¿cierto? Ante la ley, los unos con los otros, todos son iguales. Como discípulos de Yeshua, también tenemos que aprender esto. Todos somos iguales. Cuando cada cual dio su medio ciclo, su vecino, usted, el más rico, el más pobre, demostramos que somos una misma comunidad. Nadie vale más que el otro. ¿Quién quiere ser? Le preguntaron al maestro más grande en el reino. ¿Quién puede ser más grande en el reino de los cielos? ¿Quién va a ser más grande? Y Yeshua dice, bueno, el que sirva más. No dijo el que dé más, el que sirva más, ¿cierto? Porque el que da, generalmente da para recibir algo a cambio, para colocar algo en un lugar. Yo doy para que se haga esto. Pero el que le es dado, ¿cierto?, el servir, lo hace sencillamente para los demás, no para sí mismo, ¿cierto? Tiene una elección por el otro. Yeshua dice, todos somos iguales, por lo tanto, si quieres ser mejor que el otro y todos somos iguales, bueno, da más que el otro, pero en tu servicio, a tu hermano, a tu prójimo. Porque ante Dios todos son iguales. La persona con doctorado no vale más que la persona que apenas estudió en el colegio, el que tiene más riqueza, más que aquel que no tiene mucho. Ahora, cuando vamos a adorar al Eterno en el Mishkan, cada cual y cada uno de ellos se sentía dueño de este tabernáculo. Yo participé, yo estuve, pero todos estuvimos, sí, todos participamos de este Mishkan. Y para que se sostenga este Mishkan, tienen que haber pilares. Cada cual aportó para que esta comunidad, para que esta comunidad del desierto, ¿cierto?, los hijos de Israel, se mantuviera. Yo participé, yo aporté para sostener este lugar, ¿no? Un pilar. Cada cual, ¿cierto?, dio para anclar el Mishkan y que se sostuviera con firmeza, se mantuviera unido y no se desarmara ni se cayera, ¿cierto? Es decir, no iba yo a ir a adorar a un lugar en el cual no siento que pertenezca. Tengo que saber que pertenezco a ese lugar, ¿cierto? Por lo tanto, cada uno de ellos aportó y dio. Y además, eso que yo aporté mantiene la unidad, mantenía unido el Mishkan. Aunque fuera poco, eso mantiene unido, ¿cierto?, la comunidad. Es como la comunidad del Mesías, en los primeros siglos. Dice que compartían todo y lo mantenían en común, y eso mantuvo su unidad en el Mesías. ¿Entendieron este principio? Ese era el pilar de la comunidad. Cada cual sentirse parte, pero no solo sentirse parte porque yo estoy, y como yo estoy, soy partícipe, sino que cada cual aportó, aunque sea un poco, todos aportaron lo mismo, y así se sostiene un lugar. No podemos, ¿cierto?, sentirnos parte del lugar en el cual no contribuimos en algo. Jamás nos sentiremos así si no contribuimos, ¿cierto?, de alguna manera. No solo queríamos saber el número de personas, sino que también cuántas personas están para mantener este lugar. ¿Cuántas personas están para mantener la pertenencia? ¿Cierto? Es importante hoy también. De hecho, el gran pecado de David, referente al censo, ¿cierto?, donde es tentado es que para contar, ¿cierto?, al pueblo, donde a él le dicen textualmente no lo hagas, y él lo hace. David insiste en hacer un censo, y una plaga golpea, ¿cierto?, Israel, por lo cual David debe arrepentirse por lo que él estaba haciendo, y se disculpó y estuvo dispuesto a pagar el precio. Ahora, en lugar de que el pueblo de Israel pagara el precio, él está dispuesto a pagar el precio con su propia vida por haber realizado ese censo y haber traído mortandad al pueblo. ¿Ok? Más allá de explicar las causas. Él contó el pueblo y no recogió lo que dice la Torá, medio ciclo de cada persona. Hizo un censo
pero no permitió que cada uno de ellos se sintiera parte, aportando, ¿cierto?, este medio siglo. Él los quiso contar. Él quiso saber con cuánto él contaba. Pero la comunidad de Israel, ¿cierto?, no fue contada y no sintieron pertenencia en esto. Prácticamente es como, yo sé cuántos tengo y cuántos peones tengo ahora. Por eso los quiero contar. Esto era al revés, ¿cierto? Cada uno debía aportar y ese aporte iba a demostrar cuánto sabían. Toma para mí una ofrenda, dice la Torá. Cada uno dará un rescate cuando sea contado para que no haya plaga. Medio ciclo dará, ¿cierto? Conforme al ciclo de la ofrenda de Adonai. Todos los contados de 20 años hacia arriba. El rico no dará más, ni el pobre dará menos que medio ciclo, para hacer expiación por vosotros mismos. Es un censo para contar las personas de 20 años y más, ¿cierto?, en medio de Israel. Tiene muchas funciones esto. Gente, para contar las personas que hay en la sociedad, para sacar a la milicia, cuántos hombres hay para la guerra, para ser soldados, pero también, y también con esto, ¿cierto?, para saber cuánta gente es responsable si hay un error, y si hay un pecado y un delito en medio de la comunidad. No fueron solo algunos, no, estaban contados, todos fueron. Todos participaron y permitieron que ocurriera un pecado general en la nación. O sea, en el fondo, podríamos decir que David contó a los hijos de Israel y cualquier error que se cometiera iba a caer responsabilidad sobre toda la comunidad, sobre todos los hijos de Israel. Porque en el fondo no participaron de algo recíproco de decir, sí, todos somos responsables, todos damos el medio ciclo. Fueron contados para atribuirles responsabilidad al pueblo, ¿cierto? Y cada cosa mala, pues ya sabemos cuántos son y cuántos son responsables. Pero ninguno de ellos se expió, entre comillas, para decir, yo también contribuyo para que esto no ocurra, etcétera. Entonces, nos guste o no, somos parte de un Israel colectivo. Un todo. Una nación peca, todos pecan. Cuando nos bendicen, una nación es bendecida, todos son bendecidos. Puede que algunas cosas no nos gusten, pero eso es parte de ser una nación y un pueblo. ¿Qué es ser parte del cuerpo del Mashiach? El cuerpo de Cristo, como se le llama. Porque a veces se habla mucho de esto, ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? Bueno, cuando damos una ofrenda, un medio ciclo, cada cual da una cantidad, como la ofrenda que el Eterno pide. Dice, no por vosotros mismos, sino por la comunidad. Bueno, lo que se recolecta, ¿cierto?, es lo que permite formar parte de. Somos todos responsables. Como dice el dicho, Kol Israel Arevim Selassie. Todo Israel es responsable el uno del otro. Sí, todo Israel. No, es que él no es parte de la comunidad. Todo Israel, dice, son responsables. Todos, dice. El tzibur. Hay una terminología, ¿cierto?, rabínica que le llaman tzibur, que es un acrónimo de 3 letras, ¿cierto?, o 3 palabras, que son los tzadikim, los justos, los beinonim, los intermedios, y los reshaim, los malvados, el tzibur. Israel está compuesto por gente justa, más o menos, medio buena, medio mala, medio justa, medio injusta, y malvados. El tzibur. Resulta que cuando Pablo, ¿cierto?, dice, no te alejes, ¿cierto?, de congregarte, el Talmud dice lo mismo, dice, Al tifros minat tzibur, no te alejes de la comunidad. Pero resulta que en hebreo utiliza la palabra tzibur, no usa la palabra iglesia. El hebreo, ¿cierto?, como kahal, kehilá o edá, que son palabras de asamblea. Dice, no te alejes del tzibur, de la comunidad compuesta por gente que a lo mejor es muy justa, no es tan justa o es intermedia. No te alejes, dice, de la comunidad. No dice no te alejes de los justos, solo de la
de los santos, del pastor, de los que dirigen. No, dice, no te alejes de la comunidad en general. Y Pablo, sabemos que él sabía, ¿cierto?, de literatura rabínica. Él estudió con rabinos. Y este era el dicho, no te alejes del sibur. Porque toda la comunidad es contada por igual. El Eterno conocerá los corazones, quién es más justo que el otro, quién es más malvado que el otro, pero todos son comunidad. Esto no es como la religión, que te expulso de la religión. Ah, no, ya te alejaste de la denominación, te vas. No, esto era un pueblo. No es llegar e irse. Nací acá, esta es mi identidad. Soy parte de. Eres parte del Sibur, la comunidad, que está compuesta por muchos tipos de personas. Dice Pablo, no te alejes del Sibur. De hecho, si lo pensamos bien, claro, la gente no se alejó de la iglesia, de la congregación, cuando leyeron estos pasajes a lo largo de la historia. Yo no me dejo de congregar en mi iglesia, en mi templo, pero no entendieron lo que era el Sibur. La iglesia se alejó de Israel. La iglesia desechó su cuna. Desechó de donde vino, de donde nació y donde creció y que lo alimentó. Desecharon ser parte del pueblo. Se alejaron del Sibur. Quisieron seguir por su propio camino, levantando una nueva comunidad. Muchas veces pasó esto. La advertencia de Pablo de no alejarse de congregarse no es simplemente algo momentáneo. No te alejes de tu congregación. Finalmente se alejaron de Israel, de donde nacieron, de donde fueron injertados. Se alejaron, ¿cierto?, del principio de donde venían, de la congregación. De la congregación, de la eclesía, de la quejilá. No te alejes, dice el Sibur. A veces hay cosas que no nos gustan, que nos gustan menos, otras más. No te alejes, dice. No te consideres esa parte de. Este es el mensaje, porque todos somos parte de y todos tenemos que contribuir de alguna forma. Todos seremos responsables de lo que pase o de lo que no pase. Se hizo algo, no se hizo algo, podemos echarle la culpa a alguien, a dos personas, a una, a dos, porque siempre hay que buscar algún responsable. Bueno, pero la responsabilidad tiene que ser colectiva. Se busca, ¿cierto?, los puntos débiles, pero también, como lo hizo David, estuvo dispuesto a decir, bueno, yo me equivoqué, sí, pero también hiciste que todos los demás cayeran con responsabilidad. Por lo tanto, todos tienen que asumir el error. Y el que tuvo más error, que asuma más error, pero todos asumen parte, ¿cierto?, de los errores. Bueno, y esto es un memorial para los hijos de Israel, por todas las generaciones, este medio ciclo. Contribuir a ser un pilar, ¿cierto? Hoy día nos dividimos por denominaciones: judíos, judíos mesiánicos, nazarenos. Yo hablo de nombres, pero bueno, cristianos, no sé, presbiterianos, bautistas, pentecostales, adventistas, no sé, testigos de Jehová, metodistas. Hay mal. Yo creo que en Chile habían inscritas como denominaciones como 20.000 solamente, más de 20.000, o sea. Estamos hablando de muchísimos nombres. Y subdivisiones, de divisiones, etc. Bueno. Lamentablemente, cada comunidad se termina dividiendo más y más y más. Terminará diciendo: este es mi territorio, mi lugar, esto de acá, me alejo de esto, yo no soy como ellos. Pero Dios nos sacó a la tribu que le caía mejor, a la familia solo de Moshe, lo sacó a todas las tribus. Todos salieron, ¿cierto? Todos colectivos. Hay un pasaje que nos habla del Gisayón, ¿cierto? El libro de Revelaciones, como realmente hay un mensaje para todas las iglesias, todas las congregaciones. Todas son diferentes. Todas tienen algo especial. Todas tienen algo malo. Y todas son responsables de algo ante el Eterno, ¿cierto? Todas tienen una virtud, pero también todas son responsables de que hay algo que no hacen tan bien. Y les cuesta, ¿cierto? En cada congregación hay algo en el corazón que está bien, que es destacable, pero también no está tan bien. Todos están ante el Eterno, presentes, siempre, hoy y siempre lo estarán. Hoy día, ¿cierto? Si bien no se nos ordena, por ejemplo, los diezmos, los maaserot, en la Brit Hadashah, se nos ordena así contribuir, donar.
a las congregaciones a lo mejor que no eran judías del todo, se les pidió la contribución como la que hemos leído en estos pasajes, ¿cierto? Dice Pablo, para que cuando yo llegue, aparten dinero, para que cuando yo llegue, no dice que yo tenga que ir detrás de ustedes, para que cuando yo llegue, dice aparten, para que no tenga yo, dice Pablo, que estarles pidiendo a ustedes algo, como si fuese yo el que les tiene que imponer las cosas. ¿No eligieron ustedes este camino? Bueno, ustedes aparten de su corazón y cuando haya necesidad, ustedes sean los que tengan, ¿cierto? La capacidad de dar y que cada uno sepa que es responsable, ¿cierto? De contribuir. Porque la contribución que pidió Pablo, que le pidieron a todas las congregaciones, es como esto: la contribución del Mishkan, que sí era algo obligatorio prácticamente. No les obligaron a los diezmos ni nada de eso, pero sí a la contribución a las comunidades. Si das de corazón, obviamente el Eterno dice te bendecirá. Él alegra, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Él bendice al que tiene un corazón alegre. Realmente. Él se alegra del dador alegre. Porque el dador alegre no es solamente el que sabe, el Señor me bendijo, yo bendigo al Señor. El verdadero corazón alegre, según esta parashá, según lo que hemos estado hablando, es aquel corazón que sabe, Dios me ha dado tanto a mí, esto es para compartir, para todos. No solo es para darle a Dios. Él me bendijo a mí, nadie más. Yo me he ganado las cosas con el sudor de mi frente, nadie me ha ayudado. Entonces, de lo que Dios me dio, yo le devuelvo a Dios, y solo a Dios, a nadie más. El verdadero alegre de corazón, ¿cierto? Es el que sabe que el Eterno nos le ha dado, pero también le ha dado para bendecir a otro. La alegría compartida, ¿cierto? De la comunidad. De saber que somos todos parte de algo. Y este es el pilar que mantiene una congregación. Los pilares del Mishkan. Voy a dejarlo hasta acá. No quiero extenderme más. Podría hablar un par de cosas más, pero quedémonos con esto realmente. Seamos alegres de corazón. Realmente sintamos la responsabilidad que tenemos los unos con los otros. De apoyarnos, de que el Eterno nos bendice, pero no porque solo me quiere bendecir a mí. Yo que soy más justo que el otro. Este es un sibur, una congregación. Hay gente que comete errores. Que a veces pierde lo que tiene porque cometió errores. Sí. Eso lo amerita de que nadie lo ayude y nadie lo apoye porque es un malvado. Somos una congregación, una comunidad. Si alguien cometió un error, tendamos la mano. Exhortemos. Como dice la Torá también, reprendamos al que está en un error. Claro que sí. Pero sigue siendo parte de la comunidad. La Escritura da un caso muy especial cuando alguien se le aleja de la comunidad. Y es la persona que, habiéndosele reprendido, en lo personal, en lo público, siguiendo haciendo un camino, todavía insiste. A esa persona recién, que no tiene ninguna responsabilidad y no sabe que sus actos afectan a la congregación, a su vida y a la congregación, y que no le importa nada, recién ahí se le puede considerar como que no es parte de. Pero hay gente que comete errores, se equivoca, y sabe que lo ha hecho, se arrepiente. Y a lo mejor hay gente que de verdad, oye, siempre dice algo que no corresponde, siempre hace algo indebido. Sigue siendo parte de la comunidad. No lo podemos rechazar solo por eso. Somos el Sibur, ¿no? Sadikim, Beinonim, Berashaim, ¿cierto? Justos, intermedios y malvados. Pero todos somos un pilar delante de Él. Él conoce nuestros corazones. Sabe. Entonces cuando pasen cosas como el becerro, no seamos como el pueblo que le echaron la culpa a Aarón. Él hizo el becerro. ¿Pero cómo? ¿No acaso fueron todos censados? ¿Acaso no fueron todos censados y todos tenían para aportar? ¿No todos dieron para el Mishkan? Bueno, y si ahora se dio y se aportó para un becerro de oro, todos son responsables. Y como Moshe lo entendió de manera sublime, todos somos responsables, yo también, de este pueblo. Aunque todo el pueblo haya estado equivocado y en el error, y solo yo haya hecho lo correcto y esté delante de ti, pues tomaré la carga y seré responsable por todos mis hermanos, por toda esta familia de Israel, y voy a interceder ante ti por ellos, como lo dice nuestro Mashiach. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.